Pero déjame decirles algo maravilloso, un misterio que probablemente nunca comprenderé del todo. No todos moriremos, pero todos seremos transformados. Se oye la voz que acaba con todas las voces, y en el instante en que se levanta la vista y parpadean, se acabó. A la señal celestial, los muertos se levantarán de sus tumbas, más allá del alcance de la muerte, para no volver a morir. En ese mismo instante y de la misma manera, todos seremos transformados en la realidad de la resurrección. Esto tiene que suceder. Todo lo perecedero será sacado de los estantes y reemplazado por lo imperecedero. Lo mortal será reemplazado por lo inmortal. Y entonces se cumplirá lo dicho. La muerte será absorbida por la vida triunfante. ¿Quién tuvo la última palabra? ¿O muerte? ¿O muerte? ¿Y quién te teme ahora? Fue el pecado lo que hizo a la muerte tan aterradora, y la culpa impuesta por la ley lo que le dio al pecado su influencia y su poder destructivo. Pero ahora, con un solo golpe victorioso de vida, los tres, pecado, culpa, muerte, han desaparecido. Todo esto como regalo del Padre por medio de su Hijo, nuestro Maestro Jesucristo. Es tiempo de resurrección. Es tiempo de un avivamiento. Digo, nuestra tasa de divorcio es casi tan alta como la del mundo. Si hablamos de envidia y de celos, hay cristianos que se demandan entre ellos y cristianos con problemas de salud, cristianos con todo tipo de dificultades. Digo, este cuadro, esta visión de hijos de Dios, ¿te parece demasiado irreal? Porque ¿qué tal si hablamos del Antiguo Testamento? En el Antiguo Testamento podemos ver a José hablando de carácter. Digo, este hombre sabe que se puede meter en un gran problema y aún así resiste a la esposa de su amo. Ella le está insistiendo, no piensa en otra cosa más que en seducirlo, y él diario, dice la Biblia, le dice a ella que no, ¿verdad? Hasta el grado de ser enviado al calabozo por proteger su carácter, ¿verdad? Este es el Antiguo Testamento, ¿sí? Si miramos a Daniel, tengo que leer esto, Daniel 6, 3 y 4, pero este mismo Daniel sobresalía entre los funcionarios y sátrapas porque había en él un espíritu extraordinario, de modo que el rey pensó ponerlo sobre todo el reino. Este es el rey de Babilonia, la nación más poderosa del mundo en ese tiempo. Los funcionarios y sátrapas buscaron un motivo para acusar a Daniel con respecto a los asuntos del reino, pero no pudieron encontrar ningún motivo de acusación. Increíble. Este es el Antiguo Testamento, ¿estás conmigo? ¿Sí? Ni evidencia alguna, ninguna evidencia de corrupción. Muy bien, ese es Daniel y tenía una gran innovación y creatividad. Sabiduría. Él sobresalía entre todos los demás y ni siquiera fue enseñado por los maestros de Babilonia, que eran los mejores maestros y científicos del mundo. Pero aquí viene Daniel de la pequeña Israel y es más sabio. Él era 10 veces más sabio, es lo que dice el capítulo 1. Si vemos finanzas en el Antiguo Testamento, hubo un tiempo en que la plata era tan común como la piedra. Ponte a pensar en eso. Tan común como la piedra. Ok, Primera de Reyes 4, 21 al 27. Hubo un tiempo en Israel en el que no había una sola persona pobre en toda la nación. Escucha la escritura. Todos los habitantes de Judá e Israel vivieron en paz y con seguridad, desde Dan en el norte hasta Beerseba en el sur. Son la ciudad que estaba más al norte y la que estaba más al sur. Cada familia tenía su propia casa con jardín. Así que no habían subsidios del gobierno, ¿verdad? No había desempleo ni hipotecas, ¿verdad? Esto es bajo un pacto inferior. Debemos recordar, Hebreos 8:6 dice esto. Dice que Jesús es nuestro mediador de un mejor pacto con Dios que está basado en mejores promesas. Ok, entonces, traigámoslo al Nuevo Testamento. Hablemos un poco sobre eso, ¿ok? En el Nuevo Testamento, ¿sabes cómo se referían a los creyentes? Como estos que han revolucionado el mundo entero. Ahora, estos son no creyentes hablando sobre los creyentes. Llegaban a una ciudad y decían, los que han revolucionado el mundo están aquí, ¿verdad? Ellos no tenían escasez, Maddie. Era increíble. Hechos 4, 33 y 34. La gran bendición de Dios estaba sobre todos ellos. No había necesitados entre ellos. Ok, piénsenlo. Muy bien. Seguido, debían convencer. Los creyentes del Nuevo Testamento debían convencer.
personas y ciudades de que no eran dioses. Digo, Pedro tiene que decirle a un oficial romano, piénsalo, le dijo al militar más poderoso del mundo, ponte de pie, yo soy un ser humano como tú. Y si ves los habitantes de la ciudad de Listra, pensaban que Pablo era un dios. Pablo tuvo que rasgar sus vestiduras y decir, hey, no somos dioses, ¿ok? Si ves los ciudadanos de Malta saltaron a la conclusión de que Pablo era un dios. Así que los ciudadanos de este mundo, y estoy hablando de los nuevos creyentes en el libro de Hechos, los ciudadanos de este mundo los veían como los superhombres y supermujeres de su generación. Esto fue antes de Superman. Digo, Superman salió en 1930 y algo por dos compañeros de preparatoria y todos lo conocemos. A menos que hayas crecido en una isla desierta, todos conocemos el cuento de Superman, ¿verdad? Y aún así, no había Superman en aquel tiempo y aún así ellos eran los superhombres y supermujeres de su tiempo. ¿Somos los superhombres y mujeres de este tiempo? Ok, ve la iglesia primitiva, ve sus resultados. Digo, si ves el día de Pentecostés, no hay publicidad, no hay redes sociales, no hay radio, no hay televisión, no hay nada. Y aún así 3,000 personas se salvan. Digo, ¿te imaginas un servicio de iglesia donde no usemos redes sociales, no usemos publicidad impresa, no usemos televisión, no usemos radio? Y en nuestra reunión hayan 3,000 salvos y consigamos la atención de toda la ciudad. Y luego, solo unas pocas horas después, tienes un hombre que nació paralítico y Pedro solo lo levanta y el hombre empieza a dar brincos y saltos. ¿Ok? ¿Qué pensarán estas personas? ¡Santo cielo! Conocemos a este hombre, ha estado limosneando por años. Sabemos que nació paralítico y velo saltando y corriendo. Y luego, 5,000 personas son salvas, sin que Pedro o Juan puedan hacer un llamado al altar porque son arrestados. Ok, así que piénsalo. 5,000 personas se salvaron. Yo lo llamo un buen día en el ministerio, ¿verdad? Y después podemos ver la adoración de la iglesia primitiva y dice la Biblia que tembló el edificio. Ahora, ¿cuántos aquí saben que la Biblia no puede exagerar, verdad? Sí, no puede exagerar. ¿Saben cómo a veces exageramos las cosas? Si dice tembló, tembló. Si vemos a Pedro, él está caminando por las calles de Jerusalén. ¡Las calles de Jerusalén! Y le están recostando por las calles, paralíticos, ciegos, enfermos. Y se están sanando. ¿Entiendes que es como si un creyente entrara a un hospital hoy en día y vaciara el hospital? De eso estamos hablando aquí, ¿ok? Y si recuerdan, hay una pareja que viene y trae una ofrenda, ¿sí? Y mienten sobre la ofrenda. ¡Y caen muertos! ¿Te imaginas un domingo en la iglesia que alguien traiga su ofrenda y se muera porque mintió sobre la ofrenda? Así que estamos viendo una discrepancia aquí, ¿ok? Y aún así, ¿sabes lo que nos dice la Biblia? Que la iglesia, justo antes de que vuelva Jesús, será más poderosa, más gloriosa que esta iglesia que estoy describiendo. ¿Ok? Yo sé, piénsenlo, por favor, asimílenlo. No son solo palabras vacías, son la verdad. Dios dice que la gloria de la iglesia final será mayor a la de la inicial. Y me tomé un capítulo entero en matar la kriptonita para pintar esta visión. ¿Ok? Cuando vemos la iglesia primitiva, vemos que ciudades enteras se salvaban. Felipe fue a Samaria y la ciudad entera se salvó. Cuando vemos a Pedro, él levantó a una niña de la muerte y la Biblia dice que eso se supo en toda la ciudad de Jope y muchos creyeron en el Señor. Muchos, no fueron unos cuantos. Cuando vemos a un paralítico, Pedro levanta a un paralítico y toda Lida y Sarón se salvan. Las dos ciudades enteras se salvan, ¿ok? Si vemos en Hechos 19, dice que la región entera de Asia escuchó la palabra del Señor en 2 años. Sin internet, sin televisión, sin radio, y aún así cada persona que vivía, no en una ciudad, en la región de Asia, escucha la palabra del Señor en 2 años. Ahora, seamos honestos. ¿Vemos esto hoy en día? Miren, yo voy a ciudades y hablo en iglesias con 10, 15,000 miembros. Y me emocionan mucho esos 10 o 15,000 miembros, Alec. Pero ¿sabes qué pasa por mi mente cuando voy a esos lugares? ¿Qué hay de los otros 2 millones de personas en la ciudad? Digo, ¿están siendo afectados? ¿Por qué no estamos viendo ciudades enteras salvarse? Así que voy a hacer estas preguntas. ¿Sobresalimos como personas distinguidas de Dios? Digo, espero estarte frustrando en este momento, ¿sí? ¿Vivimos como Jesús? Ok, porque la Biblia no sugiere, la Biblia manda. ¿Sí? Y manda que los que dicen que viven en Dios deben vivir como Jesús vivió. ¿Ok?
¿Es evidente el poder sobrenatural del cielo en nosotros? ¿La gente dice de nosotros que somos los que están revolucionando el mundo? No lo había pensado. ¿Tenemos que convencer al mundo que no somos dioses? ¿No somos superhombres ni supermujeres? Wow. ¿Estás conmigo, Brooke? ¿Está quedando claro? ¿Estamos salvando ciudades enteras? ¿Podemos ser honestos? Seamos honestos en este momento, ¿sí? Sí. ¿Hemos dado excusas? ¿Hemos alterado nuestra teología para compensar la kriptonita espiritual? Tienes razón. Porque piénsenlo. Sí. Superman tiene estos poderes de otro mundo y lo único que neutraliza sus poderes, lo único que puede detenerlo, kriptonita. Así que hemos alterado nuestra teología para poder vivir entre el poder de la kriptonita, siendo afectados por ella, viviendo como el mundo, sin diferencias del hombre común, Wow, sí, vaya. y seguir satisfechos. Digo, de verdad hay que pensar muy bien esto, ¿ok? Entonces, sí hay una kriptonita espiritual. Ahora la encontramos por toda la Biblia, pero Pablo la menciona a la iglesia de Corinto. Y solo voy a introducirla para despertar su apetito para la próxima lección. ¿Puedo hacer eso? ¿Sí? Pablo dice en 1 de Corintios 11:30, por eso hay entre ustedes muchos débiles. Ahora vean esa palabra débiles. La palabra débil, esta palabra griega, no la voy a pronunciar, está en el libro. Significa falta de fuerza, robustez o ser impotente e ineficaz. Así que esta palabra puede referirse a muchas diferentes áreas de la vida, pero en general se refiere a la condición de no tener el poder de ser quien realmente somos. Es lo que significa cuando Pablo dice que por eso hay entre ustedes muchos débiles. Sí. Muy bien. Y tal como la kriptonita debilita a Superman, también la kriptonita espiritual nos debilita a nosotros como iglesia y como individuos. Esto es lo que Pablo está diciendo aquí, y esto es de lo que quiero hablar en estas lecciones de matar la kriptonita. Ahora quiero decir esto. El libro es extenso. Tendremos 8 lecciones juntos y disfrutaré mucho hablar con ustedes de él. Pero no hay manera en que pueda cubrir el libro entero. Veremos partes importantes. Sé que algunos de ustedes que están viendo esto en este momento lo están viendo de forma individual, o lo están viendo como familia, o lo están viendo como grupo, o lo están viendo como iglesia. Quiero enfatizar lo importante que es que cada quien consiga su libro de matar la kriptonita. Y que lean y verán, estoy al tanto de lo ocupadas que son nuestras vidas hoy en día, así que esto es lo que hicimos. Oré, le pedí al Espíritu Santo, dame este libro en una forma en la que la gente pueda ingerirlo diariamente. Cada día lees un pequeño capítulo que te tomará de 12 a 15 minutos. Si eres un lector lento, 15, si eres un lector rápido, 12. Así que cada día puedes sentarte 15 minutos, leer el capítulo, y cuando nos reunamos a hablar significará muchísimo más, porque vas a tener mucho más de la palabra de Dios en tu interior.